es ver cuál es el tamaño del píxel de este raster, ya que este raster está siendo, es obvio que tiene una representación en píxeles. Entonces, pisando aquí en este raster, le vamos a dar botón derecho y vamos a ir a Properties. Si ustedes se fijan, aquí dice que el pixel size es 12.078 metros. Entonces, si queremos el sigma en metros, lo único que hay que hacer es multiplicar 12.078. Vamos a invocar una cálculo. Entonces sería 12.078 veces ese es 0.354. ¿Sí? Tendríamos 4.27 metros en el sigma en metros, ¿no? El sigma en metros sería de 4.27 metros. ¿Ya? Eso es lo que hay que contestar aquí. El sigma en píxeles proporciona nomás lo que está escrito aquí, 0.354 píxeles, y en metros es 4.27 metros. ¿Listo? Estaría respondido eso. El sigma ya lo hemos explicado, que es el error que habría entre las coordenadas verdaderas del mapa y las coordenadas dadas por el sistema computacional, las coordenadas asignadas por el sistema computacional una vez que el mapa ha sido georreferenciado, ¿no? Esa diferencia, ese error entre las coordenadas verdaderas y las coordenadas dadas por el sistema computacional una vez que ha sido georreferenciado, ese es el sigma. Nosotros una especie de sigma también hemos calculado cuando nos hemos ido mirando las coordenadas X y Y en la lectura que hacíamos, que son las verdaderas, en las partes extremas de la carta, podíamos leer el X y Y de esta línea y de esta línea, pero también podíamos leer el X y Y que nos da el sistema computacional. La diferencia entre ambos es el error en la georreferencia, que es básicamente el sigma, ¿no? Claro que ese sigma es cuantificado con varios puntos, ¿no? Que también eso también hemos cuantificado en el ítem A. Bien, evaluar el error en su georreferenciación usando el error absoluto para el efecto usar como mínimo 7 puntos distintos a los que usó en la etapa de ajuste. Esto yo me estoy adelantando, les estoy diciendo que ya hemos hecho, pero esto no hemos hecho, ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces esto como algo que estamos haciendo ahora. Dice, recuerden ustedes que tenían que georreferenciar con por lo menos 7 puntos de amarre su carta del IgM, y lo han hecho. Aparte, nosotros hemos utilizado seguramente 5, 6 puntos de amarre, hemos elegido, en una clase anterior hemos debido congelar algunos, ¿no es verdad? Hemos hecho eso, hemos congelado algunos puntos. Jóvenes. Hola. Congelar puntos no estructurados se termina, ingeniero, en ninguna de sus explicaciones. Sí, ya. A ver, pero entonces, a ver un cachito, les voy a recordar un poco, ¿ya?
con por lo menos 7 puntos de margen de resurrección, mostrar el último acompañando la captura de la pantalla en la que congeló los puntos que aportan más al error. No hemos hecho la pregunta A. Sí, sí, ingeniero, disculpe, es que el término congelando puntos medio que no les Te olvidaste, ya, no te atención, preocupes, sí. no te preocupes. Ya, entonces lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, ya. Entonces, un poquito para explicar, esto lo marcamos más bien con rojo, todo bien. Listo, o con verde. Entonces, nosotros en el ítem A habíamos usado 7 puntos de amarre y algunos los habíamos congelado y nos habíamos quedado con un sigma bajo, ¿no? Sigma bajo. Sigma de cero no existe, ¿no? Eso no existe. Hay alguna cosa que están haciendo mal si es que les da un sigma de cero, ¿no? Porque es imposible lograr un sigma de cero, obviamente. Entonces, eso por si acaso les estoy diciendo. Bueno, entonces nosotros hemos obtenido un sigma y hemos logrado hacer la georreferenciación con los puntos de nuestra elección, que son como mínimo 4 y en este caso como máximo 7, ¿no? En el caso del ítem A. Bien, luego nos piden evaluar el error en su georreferenciación usando el error absoluto. Fíjense que nos está pidiendo que consideramos el error absoluto, ¿no? Para el efecto usar como mínimo 7 puntos. Para que se den cuenta de lo que significa ese error en la georreferenciación, estamos haciendo esto para que perciban mejor en qué consiste ese error en la georreferenciación. Me explico entonces cómo lo tienen que desarrollar. Nos venimos acá y aquí van a tomar otros puntos aparte de los que han utilizado como amarre, ¿ya? Porque una cosa es usar puntos de amarre, otra cosa es hacer una verificación y cuantificar el error de esa georreferenciación, ¿ya? A ver, me explico. Permítanme traer una hojita previa para tomar yo unos datos para mostrarles de mejor manera. Denme 2 minutitos.
Hola jóvenes, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Ya. ¿Se escucha, Inge? Listo, gracias. Seguimos entonces. Solo para ver cuáles son los puntos de amarre que hemos utilizado y que no los podemos utilizar en la etapa de verificación, vamos a darle una miradita a esos puntos de amarre y tenemos acceso a eso siempre que editemos la georreferencia. ¿Sí? Cuando editamos la georreferencia vemos perfectamente cuáles son los puntos de amarre que hemos utilizado. Y por cierto, fíjense ustedes que el 5 y el 6, por ejemplo, que están en azul, son unos que están congelados, pues, por cierto, ¿no? Bien, entonces lo que no podemos hacer es utilizar estos mismos puntos, en realidad los que están no congelados, en este caso, en mi caso en particular, el 1, 2, 3, 4, esos no los podemos utilizar para verificación. Podemos utilizar cualquier otro punto. Listo. Dicho eso, luego lo que ustedes van a hacer es agarrar un puntito de verificación como ejemplo. ¿Ya? Como ejemplo, entonces vamos a leer la coordenada de, por ejemplo, este punto. ¿Ya? Y le vamos a llamar puntos de verificación y podemos leer su coordenada verdadera, en este caso apoyándonos por el punto 1, que lo tenemos ahí conocido, que es en X 800.000, y para nuestro caso este punto, el verdadero va a ser 800.000, ¿no? Y en Y este punto va a ser 1000 metros menos que el punto 1. Entonces 875.000 va a ser 874.000. Listo. Una vez que tenemos los verdaderos, vamos a mirar, aquí voy a ampliar nomás este punto. A ver, creo que el 1 está ahí, habíamos hecho 801.000, entonces en realidad, ¿no? Y 74.000, es el punto, es este. Entonces permítanme ampliarlo ahora, ¿no? Ya hemos visto el punto verdadero, ahora vamos a ver el que nos da el sistema computacional. Entonces me sitúo ahí en ese sitio y vamos a leer 801, 0, 12.14. 801, 0, 12.14. ¿Sí? Y en Y tenemos 807, 4, 003.85. Esa es la coordenada que nos está dando el sistema computacional. Entonces, fíjense, uno es el valor verdadero, ¿no? Lo que hemos leído en los extremos de la carta. Y otro es el valor que nos da el sistema computacional. Entonces, nos vamos a hacer una tablita. Está pidiendo, la pregunta nos solicita que nos hagamos una tablita. Entonces, nos vamos a poner acá, punto. Vamos a poner 1, 2. Y nos pide que
trabajemos por lo menos con 7 puntos. Ustedes van a tener bastante espacito para hacerlo porque van a utilizar toda una cara, ¿no? Yo estoy usando un pedacito de carta simplemente para este ejemplo. Entonces vamos a poner el X y Y. Vamos a poner aquí insertar coordenadas verdaderas. Y acá, permítanme, podemos poner coordenadas no, estoy hablando del, en este caso estamos manejando con ILWIS, ¿no? Es el sistema computacional en el que lo estamos manejando. Podemos combinar esto y armar nuestra tablita de manera tal que tengamos esas coordenadas verdaderas y vamos a poner una X línea y aquí también Y línea. Entonces tenemos para X las verdaderas que hemos leído 801.000, 102.3 y Y hemos leído 874.000, 123. Esas son las verdaderas y el sistema computacional nos dice 801.014.14. El sistema computacional se está equivocando con 12.14 metros. Y en línea 80.74.003.85. Ahí el sistema computacional se estaría equivocando con 3.85 metros, ¿no? Lo que yo les estoy pidiendo es que evalúen ese error, en este caso, error en X, error en Y, el uno que es error, se ha destacado que es en metros. Y obviamente el error va a ser igual. Es bueno que tomemos el valor absoluto. Entonces, aquí ya utilizamos en fórmulas el valor absoluto. Es ABS simplemente. De hacer esto menos esto.
12.14. Con B. Y aquí tenemos 3.85 entre C3 y E3. Está bien, ¿verdad? Entonces, ese error absoluto, ustedes lo pueden cuantificar para los 7 casos, 7 puntos adicionales. ¿Sí? Y acá podemos tener el promedio de ese error absoluto. El error promedio. Y cuando obtengan el promedio de esto, el promedio de este otro acá, ¿sí?, pueden obtener inclusive el error esperado en distancia, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner para que sea más claro, error promedio. Y acá podríamos poner error en distancia. Y obviamente eso sería cuestión de hacer, si es, por ahora vamos a pensar que tenemos promedio de todo esto, colocar los valores. Nosotros tenemos un valor, nos va a dar 12, 14 también. Y aquí el promedio también va a dar 13.5. Y tienen que hacer, para obtener el error en distancia, igual a la raíz de esto elevado al cuadrado más el G10 elevado al cuadrado. Entonces esa sería nuestra evaluación de como que el sigma, ¿no? Esta es una especie de sigma, ¿ya? Claro que cada ecuación, existen diversas expresiones que intentan medir la diferencia entre unos valores verdaderos y unos valores estimados, ¿no? Y hay el root mean square error, por ejemplo, el error medio cuadrático, en que estas diferencias, en vez de sacarle el valor absoluto, se las eleva al cuadrado, ¿no? Porque si tienen valor negativo, se vuelven positivas y estás midiendo igual la magnitud del error, ¿verdad? Entonces hay n formas de medir la diferencia entre unos valores verdaderos y unos valores evaluados o aproximados, ¿no? Y una medida del error sería obviamente este error en distancia, que es una especie de sigma, ¿no? De esa manera quedaría claro lo que en realidad el sigma está cuantificando. Bueno, el sigma tiene otra formulacióncita, ¿no? En términos de expresión matemática. Nosotros estamos usando algo mucho más evidente en términos de evaluar el error entre esto y esto, haciendo la magnitud de ese error y después obteniendo un error en distancia que también está dado en metros. Quiere decir que si esta fuese la situación, nos estuviéramos equivocando en promedio 12.7 metros con el uso de nuestro mapa georreferenciado con relación
a las coordenadas si trabajásemos en un mapa con coordenadas verdaderas. Obviamente, menor va a ser tu error, quiero decir, menor va a ser este error, cuanto mejor sea tu georreferenciación. Quiere decir, cuanto tu sigma sea el menor posible. ¿Está claro? Jóvenes, ahora, esta partecita. Hola. Esto estaría resuelto. Sí, ya todo bien. Ya, bueno. Entonces, seguimos, ¿no? Una vez que su carta se encuentra georreferenciada, dice medir el largo de la cuadrícula de 1000 metros, reportar el valor medido con el IRWIS, capturando la pantalla en la que realizó esta medición, ¿no? Entonces nos está diciendo que si tienes tu carta georreferenciada, mide el lado de la cuadrícula y reporta el valor medido con el IRWIS. Vamos, lo que te está pidiendo es que si esta es tu carta georreferenciada, le eches una medicióncita acá, ¿no? De cualquier distancia conocida. De esta intersección a esta intersección sabemos que hay 1000 metros, ¿verdad? Y también de esta intersección a esta intersección sabemos que hay 1000 metros, ¿no? Entonces, de cualquiera de las intersecciones de esta malla en negro hay 1000 metros. Entonces, podemos hacer la cuantificación midiendo la distancia con este compasito y venimos y medimos la distancia hasta acá, ¿no? Y obviamente, mientras menos precisos hayamos sido, menos precisa será la distancia con relación a los 1000 metros que sabemos que tiene que tener, ¿sí? Haces una capturita de esto para que yo tenga una idea de cuán bien está georreferenciada tu carta, ¿no? Al yo mirar la diferencia que haya con relación a los 1000 metros verdaderos, voy a tener una buena idea de la precisión con la que has trabajado, aparte del sigma que vayas a reportar, ¿sí? Eso es lo que se te está pidiendo en este ítem. Entonces también creo que está respondido. Seguimos. Digitalizar el perímetro de la laguna Wara Wara, ¿no? Bueno, nosotros acá vamos a digitalizar para nuestro ejemplo particular no la Wara Wara, sino la laguna Alay. El IRWIS tiene una característica interesante, que es la siguiente. Cuando tú quieres construir un polígono para poder evaluar áreas, es decir, imaginen que requerimos conocer la superficie de la laguna Lalay, ¿no? Esta superficie. Pero el IRWIS, para conocer esa superficie, te pide que primero hagas un segmento cerrado, es decir, que digitalices un segmento cerrado. Digitalices esto, y una vez que ese tu segmento está cerrado, entonces puedes recién obtener un polígono para calcular la superficie. No te deja construir previamente el polígono como punto de partida. El ArcGIS es distinto. El ArcGIS te permite construir o un segmento o un polígono de manera directa. El IRWIS es más estricto con eso. Entonces, veamos cómo procedemos en el IRWIS a hacer lo que se les está pidiendo. Obviamente, vamos a crearnos un archivo con file create
Fíjense que aquí no hay un polígono, para crear, hay un mapa de puntos y un mapa de segmentos y en las otras opciones, pero no hay acá un mapa de polígono. Entonces, crear un mapa de segmento, eso es lo que vamos a hacer. Y le vamos a decir con name que nos haga un contorno. Y le decimos aquí. Fíjense que en este momento estamos en el editor del segmento contorno, aquí lo dice, en esta parte de arriba. Por tanto, tenemos otros iconos aquí que nos permitan acceder a opciones en el index. Opciones estas que son de edición del mapa de segmento que hemos creado y que se llama contorno. Bien, entonces vamos a ir a este nuestro lapicito, que es una de las opciones para editar el segmento contorno. Permítanme una cosita. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ir a este lapicito, que es el que nos permite hacer la digitalización. Pero previamente vamos a hacer una configuración del modo de digitalización. Para hacer esa configuración nos vamos a File y Customize. Y aquí vamos a usar unas opcioncitas de configuración de la digitalización. Primero, que el Snap Tolerance que esté a 11 metros. Quiere decir, si queremos juntar un extremo con el otro de lo que estemos digitalizando, vamos a mostrar con una ilustracióncita. Quiere decir, si nosotros nos paramos acá a menos de 11 metros del inicio de la digitalización, él lo va a cerrar automáticamente. ¿Ya? Si nos paramos a más de 11 metros, él no lo va a cerrar. Entonces nuestra digitalización va a quedar así medio abierta. Y así abierta no nos sirve para hacer un polígono, porque el sistema computacional no sabe si él tiene que construir un polígono así, por ejemplo. ¿No? Esta parte no le hemos dado. O no sabe si va a construir el polígono así. Esta partecita no se la hemos dado, por tanto él podrá creer que va a hacer un polígono así, por ejemplo. Entonces hay que especificar bien, ¿no? Nosotros hemos dicho que con menos de 11 metros este cierre. Eso estamos especificando en el momento en el que, a ver, permítanme, ya, cuando estamos haciendo esta especificación, acá en Customize, File, Customize. Entonces aquí nos vamos a recorrer un puntito. El punto decimal está aquí. Nos vamos a recorrer un puntito y vamos a, en vez de 111 metros, vamos a poner 11 metros. Adicionalmente, en el túnel tolerance, en vez de 11 metros, el túnel tolerance lo vamos a poner en 1 metro. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste ese túnel tolerance? Fíjense que hemos disminuido el túnel tolerance. ¿Ya? Para que ustedes entiendan lo que es ese túnel tolerance, vamos a dar una miradita aquí al help. En el help nos sale las opciones para ese customize que están
Y para eso hemos usado este túnel tolerance. Ingresamos ahí y nos ilustra lo que es ese túnel tolerance. Bien, la cosa consiste en lo siguiente. Cuando nosotros digitalizamos un segmento, en realidad digitalizamos de esta manera. Clic, ¿no? Clic en el punto 2, clic en el 3 y así vamos digitalizando el segmento. Si nuestro túnel tolerance es... el túnel tolerance en realidad establece un ancho de esta especie de tubo, ¿no? De esta especie de túnel, ¿ya? Si nuestro túnel tolerance, por ejemplo, es de 2 metros y de aquí a aquí hay 2 metros, y en esos 2 metros el punto 2 cae fuera de ese túnel, ¿sí? Al caer ese 2 fuera del túnel, cuando tú digitalices, clic, 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 como esto ha caído fuera del túnel, entonces este punto 2 se va a digitalizar, entonces aquí va a haber una curvatura así, ¿sí? Sin embargo, si tú adoptas un túnel tolerance, este era de 2 metros, ¿no? Adoptas un túnel tolerance de 7 metros, entonces el túnel llega hasta aquí, 7 metros. ¿Sí? Y tú digitalizas este punto y este punto, debido a que tu túnel tolerance es de 7 metros, él va a borrar esto, ya que este ha caído dentro del túnel tolerance. Entonces va a borrar este punto él solito sin que tú te des cuenta y va a trazar la línea de 1 a 3. ¿Ah? Listo. Entonces el túnel tolerance, cuanto más angosto sea, más precisa va a ser la digitalización, ¿no? Cuanto más amplio sea, va a ser más imprecisa, porque si ese túnel tolerance pasa por acá, el 2 no va a ser incorporado y más bien te va a dar la figura como que yendo del 1 al 3. Ese es el túnel de tolerancia. Entonces yo normalmente lo configuro para que tenga un valor de 1 metro más o menos, ¿no? Acá le saco un decimalcito a este, un decimalcito a este y está listo. Le decimos copy. Una vez que está hecha la configuración de la digitalización, ya podemos efectuar la digitalización. Para eso nos venimos a este lapicito y bueno, podríamos esto ampliar un poco más para que quede más visible lo que vamos a digitalizar. Yo no voy a ampliar mucho, vamos a comenzar por ahí. Observen ustedes que el lapicito está ahora presente, pero ahí está. Imaginen ustedes que aquí en la digitalización se han equivocado y lo han digitalizado por ahí, ¿no? Si queremos volver, por favor no apretar la aprieta escape, porque si no les va a borrar todos los segmentos que han digitalizado ya, ¿sí? Entonces si aprieto escape, todo se va a borrar. Sin embargo, si aprieto el botón derecho y muevo un poquito el mouse, se borra solo lo más importante. Listo. Entonces, si quieres sembrar, pues te vas a hacer eso. Ya, denme un segundito, por favor, y ya retorno.
Bien, jóvenes, entonces seguimos. Y ya les había dicho que cuando borramos, si nos hemos ido por ahí, mejor botón derecho, muevan el mouse y se borran los últimos. Si apretan un escape, se les va a borrar todo lo que han digitalizado. Entonces estamos haciendo la digitalización con la configuración del túnel tolerance que hemos especificado, que es un buen túnel tolerance que nos va a permitir no eliminar puntos. Antes se hacía eso cuando los sistemas computacionales tenían muy pocas capacidades, ¿no? Entonces, de repente se intentaba optimizar el número de puntos que se introducía, inclusive para representar un contorno. Bien, ya vamos concluyendo acá. Fíjense que este es un segmento que estamos dibujando, y si queremos contar con la superficie de esta laguna, pues ese segmento tiene que ser cerrado. Bien, vamos a llegar cerca de nuestro punto de inicio y vamos a hacerle doble clic. Ahí le vamos a poner un nombre al segmento, contorno, y vamos a hacer un chequeito a ver si eso está cerrado, evidentemente. Entonces vamos a ampliar aquí y observen ustedes que parecía estar cerrado, pero no está cerrado. Entonces este segmento, el sistema computacional no va a poder poligonizar. Entonces lo mejor es que cerremos eso. Vamos a agarrar estas pincitas y podemos agarrar este nudo y traerlo justo acá, este nudo. Listo. ¿Ya? Una vez hecho eso, se van a fijar ustedes que podemos hacer un chequeo todavía. El IRWIS tiene unas opciones de chequeo para ver si el segmento es poligonizable o no. Hace un momento yo ya les decía que él tiene que estar cerrado. Entonces es una de las cosas que nos va a controlar. Veamos cuál es esa opción. Tú te vas a File, te vas a Check Segments, y aquí vas a tener 3 etapas de chequeo: el Self Overlap, el Dedents y el Intersections. El Self Overlap es para verificar si no estás con un segmento. Se los voy a ilustrar acá en la pizarrita. De repente estabas digitalizando y de repente has hecho esto sin darte cuenta, ¿no? Entonces te va a detectar ese self overlap, ¿ya? O de repente estás queriendo cerrar. Otra posibilidad es que esto no esté cerrado, eso ya hemos ilustrado, ¿verdad? Que no esté cerrado. Y otra posibilidad
es que tengas una situación medio así, ¿no? Ninguna de esas situaciones el ILWIS te permite, ninguno de ese tipo de segmentos el ILWIS te permite poligonizar. Por tanto, él tiene esa posibilidad de chequeo, que es lo que estaba mostrándoles. Entonces va a ser un check segment, self-overlap, ¿ya? Si hay sobreposiciones con el mismo segmento. Le decimos OK. Si te sale este OK, que no hay segmentos sobrepuestos, entonces todo bien, has pasado el primer chequeo. Luego vas nuevamente a File, Check Segment, y te vas al segundo chequeo, Dead End, si no hay puntos muertos, ¿sí? Quiere decir que si el segmento está o no evidentemente cerrado. Entonces, Dead Ends, le decimos OK, y nos dice OK, no hay puntos muertos. Perfecto, segundo paso superado. Vamos a File, Check Segments e intersecciones. Vamos a ver aquí si hay intersección, le decimos OK, nos dice que no hay intersecciones, perfecto. Entonces este segmento sí es poligonizable. Si es poligonizable, te vas a File y a Polygonize. Entonces ese segmento lo vas a poder poligonizar. Vamos a usar el Unique Identifier acá y el Output Polygon Map puede ser el mismo contorno. Sé que estaba mal escrito, vamos a escribir bien. Es nuestro polígono. Le decimos OK y él nos va a generar un polígono. Dice, ¿quieres ver el polígono? Le decimos que sí y ahí está el polígono. Nosotros podemos este polígono visualizarlo acá sobre esta misma pista. Entonces vamos a cerrar. Esto también vamos a terminar porque digamos que ya no queremos editar nuestro polígono que busca representar la laguna. Ahí está medio, podemos darle un grosorcito mayor, single color, en este momento está en verde. Vamos a decir que nos ponga un negrito y que tenga un grosor de unos 3. Ahí está el contorno digitalizado. Ese es contorno segmento, ¿verdad? Si queremos mirar la laguna pero en polígono que hemos construido hace un rato, podemos jalar el archivo que acabamos de construir, que va a ser este contorno en polígono. Observemos acá. Boundary color. Vamos a decir OK. ¿Ya? Vean que este iconito nos da el polígono. ¿Sí? Y este otro iconito nos da el segmento. ¿Está bien? Continuamos. Digitalizar. ¿Qué es el Tunnel Tolerance? Ya se los he explicado lo que es el Tunnel Tolerance. Esto creo que ya hemos hecho, el segmento que representa convertir el segmento que representa el perímetro a polígono, eso acabamos de hacer, ¿no? Convertido a polígono. Proporcionar la longitud y el perímetro de la laguna con la que ustedes van a trabajar. En este caso nosotros estamos con el área y el perímetro de la laguna a la line. Para hacer eso nos vamos a la pantalla principal de LIWIS. Aquí. No es verdad. Y el contorno es el archivo del polígono. Desde queremos su área y su superficie. Hacemos botón derecho y vamos a estadísticas y histograma.
histograma sale polígono, le decimos show. Y nos está diciendo que el perímetro del polígono es 6.708 metros y 2 millones. Ya, jóvenes, ¿cómo está la cosa? ¿Todo claro hasta acá? Hola, necesitan decir sí, no, necesitan decir que están ahí todavía, pero digan algo. Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, todo claro. Listo. Vean ustedes que nosotros hemos obtenido un área solo por el hecho de que estamos trabajando con un polígono, ¿no? La distinción entre polígono y segmento es muy clara en el ILUS. Este contorno es el polígono y este contorno es el segmento. Si nosotros le pedimos estadísticas a este segmento, estadísticas, fíjense que solo nos va a dar la longitud del segmento, quiere decir en otras palabras el perímetro de la laguna, pero no nos va a dar de ninguna manera la superficie porque no lo puede hacer, es un segmento. Una preguntita, ya les he hecho una presentacioncita de las diferencias de la representación en raster y en vector, cuando el vector puede ser una línea, un punto o un polígono. Sí, nos enseñó eso. Ah, ya, perfecto. Y también les he hablado del raster, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces nos vamos nomás avanzando. Vamos avanzando. La longitud ya está. El área también. La superficie del agua, ¿a qué fecha correspondería este valor? Y a qué fecha consideran que correspondería esta superficie, jóvenes, que hemos obtenido acá. A ver, pregunto. Aquí estamos midiendo que tiene 2 kilómetros cuadrados, ¿no? 2 y bla, bla, bla kilómetros cuadrados. O 2.037.635 metros cuadrados. ¿Esta superficie a qué fecha corresponde, jóvenes? Pregunto. A ver, una opinión. ¿Será que es la fecha en la que será que es la fecha de la superficie de agua de la laguna en este momento? Esta superficie, ¿será que es la superficie del lago de la laguna en este momento? La respuesta es no, ¿no? Esta superficie es la superficie de la laguna en el momento en que se han obtenido las fotos aéreas para construir este mapa, ¿no? Y que tendremos que mirar en la parte de abajo la fecha en la que se han obtenido las fotografías aéreas para representar este mapa. ¿Está bien? Entonces la respuesta acá, ¿a qué fecha correspondería este valor? Tienen que decir, no tienen que dar la fecha, o si tienen la carta de toda esa zona, dan la fecha que está en la parte inferior, que hemos visto en la práctica número 1. Caso contrario, responden de manera general y dicen que sería la fecha de obtención de fotografías aéreas que normalmente aparece en la parte inferior de la propia carta del IGM. ¿Bien? Bien, creo que esta partecita
referenciar. Creo que paramos por ahí, jóvenes, y la próxima clase terminamos con esta práctica y seguramente la entrega hoy día es lunes. Lunes. A pesar que todavía tenemos 15 minutitos, quién sabe lo terminamos y así hacemos clase de dudas el día miércoles, ¿no? Y ustedes ya pueden presentar el próximo lunes esta práctica. A ver, avanzaremos un poquito más, avanzaremos hasta las 11:15, que es nuestra clase, ¿no? Ahorita es 10:58 en mi hora, si es que ustedes están observando la hora de mi pantalla. Bien, ¿qué más entonces? Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario georreferenciar la carta del IgM? ¿Por qué deseamos medir objetos en la carta del IgM? Simplemente deseamos medir longitudes, superficies, necesitamos tener localizaciones, para eso es necesario georreferenciar. ¿Cuál es la proyección en que se encuentra su mapa? Eso ustedes saben, está en proyección UTM, ¿no? El elipsoide usado, también saben, es el internacional de 1924 y el dato es el PESAT 56. ¿De dónde obtendría la información requerida acá? Obtendrían en la propia carta, ¿no? En la parte baja de la carta. Que realizó la transformación del segmento del límite de la angostura al polígono para poder medir una superficie. Porque solo del polígono se puede medir superficie. Ilustrar su trabajo, dice, con algunas capturas de pantalla insertadas en su informe. Ya se le está pidiendo que en el informe entonces pongan algunas capturas de pantalla que puedan ilustrar lo que ustedes van respondiendo. Bueno, estamos por acá, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, está todo esto. Explique sobre eso las representaciones en formato vector y formato raster. Hace unos segundos me han dicho que les he explicado esto, entonces está resuelto. Realizar una bibliografía bibliográfica, citar la fuente y sintetizar lo siguiente, que es proyección UTM. Buscan, ¿no? Buscan en internet lo que es una proyección UTM, que es un datum horizontal. Proporciona una descripción de caracteres del datum geocéntrico. Buscan también en internet, va datum vertical, cuál es el datum vertical en Bolivia y que es la red Sirius. Todo eso es cuestión de buscar en la bibliografía correspondiente. Elaborar sus conclusiones del trabajo. Hacen qué conclusiones pudieron haber detectado. Coloca el informe del trabajo en formato PDF y envía a Classroom. Bueno, está terminado. Ya no hay más que decir. Tenemos que la próxima clase va a ser clase de dudas y ustedes pueden preguntar lo que deseen la próxima clase, que es el miércoles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es el martes, ingeniero. Ah, es el martes. Sí, a las 2:15. Ah, ya. Entonces el martes es nuestra clase de dudas. ¿Listo? Y la entrega sería el jueves, ¿no? Martes, mañana es la clase de dudas. Y la entrega sería el jueves. Inge, denos más tiempo. Sí, Inge, que sea hasta el lunes. Sí, que hasta el lunes. Ya, no hay problema. Pero la clase de dudas va a ser A ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a marcar, en este momento voy a marcar
que nuestra entrega va a ser el día 25 de octubre, que es lunes, ¿cierto? Y mañana tenemos clase de dudas, ¿no? Mañana. Pero solo que hasta mañana no van a hacer nada. Haremos lo siguiente. Mañana yo voy a avanzar nuevo tema, ¿ya? Y lo dejamos para el día 21, clase de dudas, para que hayan avanzado algo. Porque, no, cuidado que me estén preguntando el fin de semana, ¿no? El viernes, sábado, domingo. Yo el viernes, sábado y domingo no trabajo dando clases, ¿ya? Entonces, yo trabajo con ustedes hasta el jueves. Entonces, el jueves pueden preguntar todo lo que desean respecto a la práctica y entregar su práctica el día 25. Ya no admito preguntas fuera del horario de clase. ¿Estamos claritos? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, Sí. la entrega es el 25 y mañana comenzamos con la práctica número 4. ¿Ya? Iniciamos. Si tienen algo que preguntar, al final podemos finalizar la clase en unos 15 minutitos antes. Si alguien tiene alguna duda, porque ya he estado avanzando con su práctica, con mayor gusto. Pero la clase de dudas amplia va a ser el día jueves durante todo el horario que tenemos previsto. Y la entrega es el día 25, como que les reitero, en este momento voy a marcar en el Classroom la entrega de la práctica número 3 para el lunes 25 de octubre. ¿Listo, jóvenes? Una pregunta, ingeniero. Dale. ¿Cuál es la carta? Porque no hay ninguna carta de referencia, solo nos da el IgM, el Atom, pero nada, el Irsoide, pero nada más. A ver, ahorita vamos a mirar ya. Vamos a mirar esa práctica. Esa práctica que no les da, que tiene que darles. Entonces, en geomática debemos tener trabajo de clase acá, ¿no? Acá debe estar nuestra. Pero miraremos, como decía, aquí pues. Porque lo mismo que he subido aquí es esto. Entonces, porque es 2.21, correcto. Dice, usted encontrará los archivos. El primero es una distinción que es la carta del IgM escaneada de la cordillera del Tunal. Al parecer yo tendría que darles, ¿no? La carta. Dice el primero suma con extensión BNE, escaneada de la coordinada. El segundo archivo se denomina coordenadas carta PNG, donde se le proporcionan las coordenadas de la carta que se encuentra en la proyección, que usted usará para adoptar sus puntos de amarre en la georreferenciación. Ya. ¿Es así que está el texto de vuestra práctica? Sí, ingeniero. Ya. Entonces voy a... una de dos. O les voy a enviar la carta o les voy a proporcionar las coordenadas para que ustedes mismos identifiquen su carta y la bajen, ¿no? Porque eso ya saben hacer de prácticas anteriores, ¿no? Entonces, denme una media horita, en media horita resuelvo eso para que ustedes ya tengan la práctica oficial, digamos, para que no tengan este problema, ¿ya? Listo, Inge, gracias. Listo, quedamos en eso, que estén bien, hasta luego, nos vemos mañana. Hasta